Bueno, bienvenidos a otro episodio de Charlas de Cine, en el que cuento de nuevo ya por tercera vez con mi gran amigo y maestro Juan Antonio Castro, que voy a aprovechar para presentarle un poquillo. Juanan es historiador del arte, también es profesor de cine, ha presentado cursos de cine de distintas maneras. Yo le conocí en la Facultad de Bellas Artes de Madrid, en un campamento de cine que se llamaba Vacaciones de Cine, en el que, en resumidas cuentas, pues en grupos de chavales, porque el curso estaba hecho para gente de 13 a 17 años, pues grababan cosas, un cortometraje, a veces vídeos más de arte o lo que iba saliendo un poco, ¿no? Más tarde, Juanan impartía también un curso de cine experimental, al que yo pude asistir dos veces, y Ujú. y lo menciono porque ahí se hablaba mucho de David Lynch, no solo de David Lynch, claro, también de Lars von Trier, de Jan Schwarzmajer, que el nombre creo que lo habré pronunciado mal, pero bueno, tú sabes a quién me refiero. Es Fan Mayer, Es Schwarzmajer. que hoy lo vamos a mencionar más de una vez. Fenomenal. Y bueno, ya te doy paso, Juanan, simplemente decir que es un placer y un honor tenerte aquí de nuevo y que bueno, que vamos a hablar también de David Lynch, como hablé en el anterior programa, porque bueno, nos ha afectado mucho su muerte y quiero saber también, pues eso, qué te ha parecido a ti y cómo lo has sentido tú. Así que nada, Juanan, bienvenido de nuevo. Pues nada, muchas gracias a ti por invitarme. Siempre es un placer pasarme por tu canal, hablar contigo de cine, que es algo que nos gusta muchísimo, ¿no? Y que llevamos muchos años haciendo. Y bueno, ¿no? Son días difíciles, ¿no? Son días bastante complicados. Yo me encuentro un poco desubicado, ¿no? Porque para mí David Lynch es de esas personas que uno puede considerar un maestro, ¿no? Un maestro de vida, tanto desde el punto de vista artístico como humano, ¿no? Para mí David Lynch siempre ha sido una figura que ha estado muy presente en mi vida desde siempre, desde que era niño. Y muy duro, tío, muy duro. O sea, muy duro. Yo no sé, o sea, recuerdo por ejemplo, recuerdo el impacto que me produjo la muerte de Kubrick también. Kubrick fue el grandísimo director que yo recuerdo que muriera siendo yo muy joven, ¿no? Y fue algo también como muy impactante, ¿no? Muy mediático, ¿no? Hacía no mucho que había estrenado y yo había visto en el cine, en el estreno, Ice White Shut, que por cierto tuve ocasión de revisarla hace poquito. ¿Te acuerdas que tenía muchas ganas de volver a verla? Sí. Y me ha encantado volver a verla. Hacía tiempo que no la veía. Mm. Eh, y bueno, eh, me enteré casi en el mismo momento. Casi en el mismo momento. Tenía el móvil en la mano y bueno, la noticia la dio la familia, los hijos de David Mm. Lynch, ¿no? Y a través de redes sociales, de Facebook, básicamente, ¿no? Y es una página que yo sigo, pues llevaba tiempo siguiendo, desde hace tiempo, y podría haberlo visto justo en ese momento, pero fueron como unos muy poquitos minutos después, cuando me llegó un mensaje de mi amigo, de mi amigo Carlos, de la Mm. Criñoños, que me escribió al WhatsApp y me dijo, Juan, tío, ha muerto David Lynch, ¿no? Mm. Entonces me fui rápido a Facebook y vi que unos muy pocos minutos antes habían puesto la noticia. Y bueno, me quedé en shock. Recuerdo que incluso me escribiste, o sea, porque Sí, yo no, sí, o sea, yo me quedé como paralizado. Mm. Me Yo también, escribiste ¿eh? Yo y también no me quedé. sé ni que te contesté. Mm. Creo que no te contesté en el momento o creo que te contesté en el momento, pero igual dije alguna pulmonía. No, yo no, o sea, me quedé como petrificado. Y lo curioso de todo es que esto lo veíamos venir. Ya, sí. Después de que le diagnosticaran un enfisema pulmonar, veíamos venir bueno, que la salud de David Lynch se había deteriorado bastante en Sí, los últimos años. Incluso ya en los últimos vídeos que él hacía, sí. ya se le veía un poquito más, no sé, como que había envejecido de manera un poco acelerada en los últimos, no sé, 2 años o así, año o 2 años, ¿no? Mm. Y bueno, como digo, una pena inmensa.
Sí, bueno, comentabas que intercambiamos unos WhatsApps y sí, no, yo recuerdo que te dije, ¿te has enterado de que se ha muerto David Lynch? No sé cómo te lo dije. Me dijiste, estoy en shock. Yo Mm, estuve, y decías lo de que te quedaste paralizado, a mí me pasó lo mismo, ¿eh? Yo cuando leí, mira, yo no, lo conté en el otro vídeo, pero yo le estaba mandando un audio a un amigo y me llegó un mensaje, de esto que estás mandando el audio y ves que te llega un mensaje, y era un amigo que me dijo, David Lynch ha muerto. Y yo me quedé petrificado, dije, no sé por qué, no me lo creí, dije, tengo que comprobarlo, miré redes y tal. No vi mm. demasiados, no vi demasiadas páginas diciéndolo, pero ya había varias, o sea, varios medios, quiero decir, y ya Perdona dije, que te... Cuando a mí me lo dijo Carlos, no había nada. nada, Nada. joder. Nada. Solamente estaba la noticia en Facebook. O sea, hice una búsqueda en Google Mm, y no había nada. No me salió ni una sola búsqueda. Solamente, o sea, para que veas que reciente lo vio Carlos y que ya, reciente me lo comunicó. Yo creo que habían pasado como cuatro minutos o algo aproximadamente. 4 o 5 minutos. Perdona joder. que te haya contado, que te haya cortado. Es que me ha llamado la atención esa circunstancia. Sí, no, 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 yo ya te digo que yo creo que cuando yo lo vi sí que había algún medio, pero poco. O sea, de esto de, porque por ejemplo se murió pues hace no mucho, el año pasado, Akira Toriyama, que también me Ujú. dolió bastante, pero es que yo recuerdo que ahí ya había un montón de medios. Además, luego nos enteramos, esto es un pequeño paréntesis, pero nos enteramos que la noticia era de, o sea, que tardó en salir de Japón un poco. En fin, fue otra cosa, ¿no? Pero aquí me sorprendió el no ver muchos medios. Pero me di cuenta de, bueno, pues ha pasado y ya pues eso te escribí a ti, le escribí a Arturo también, que Arturo lo contó en el otro vídeo, estaba de guardia y le llegó el mensaje y él no sabía nada tampoco. ¿Y qué Pues iba qué a duro. decir? Estando de guardia, qué duro Sí, le dio de resultar. Madre mía. sí. Un saludo a Arturo si nos ve. Claro, Arturo siempre, Arturo pasa mucho por el canal también, a ver si un día hacemos una a los tres. Sí, sí, estaría genial, estaría Sí, genial. molaría un montón. Pero Mm. que el caso es que entonces te mandé, lo que quería contar era que yo también me quedé petrificado, no sabía qué hacer. Y después de una hora de no hacer prácticamente nada, ¿sabes? De tener el cerebro que no sabía tal, te mandé un audio que no sé si recuerdas, en el que decía, ¿qué podemos hacer ahora que David Lynch ha muerto? Algo hay que hacer. Y Sí. surgió la idea de, bueno, charlas sobre David Lynch, volver a ver a su filmografía, que es un poco lo obvio, ¿no? Pues los ciencia, Mm. no sé si te has enterado, aquí en Madrid ponen varias pelis suyas y tal. Entonces, nada, estamos en esa circunstancia, ¿no? De a ver qué hacemos, porque ha sido un golpe muy duro, la peor forma de empezar el año, vamos. Pues yo me siento además bastante mal porque, eh, bueno, a ti te lo había comentado, ¿no? Pero no voy a mencionar quién, pero bueno, una persona a la que tengo mucho aprecio, o sea, una persona que tengo mucho aprecio me contactó un día y me dijo, oye, Juana, ¿te animarías a hacer a que hagamos un programa, Sí, un espacio dentro de mi podcast para que diseccionemos todo y cada uno de los episodios de Twin Peaks? Y le dije, hombre, por supuesto, claro que me animo. ya. Y unos días después le dije, oye, he pensado que por qué no en lugar de hacer eso, hacemos el programa enteramente sobre David Lynch y metemos ahí largometrajes, cortometrajes, publicidad, videoclips, su actividad pictórica, su actividad fotográfica, todo, absolutamente todo. Le encantó la idea, intentamos arrancarlo el verano pasado, Ujú. incluso tuvimos una primera cita para empezar a grabar, pero le surgió una movida de trabajo, tuvimos que cancelar y bueno, estamos ahí. No sé qué futuro tendrá, porque bueno, pues lo típico, todo el mundo está muy liado, él el primero, yo también, pero confío en que un día lo hagamos, ¿no? Y me parecería como muy interesante, como un proyecto interesante de hacer, ¿no? Porque al final es una... Jo, es que estamos hablando de, o sea, sin lugar a dudas, para mí, para mí, o sea, como historiador del arte y como especialista en cine, el cineasta más original de la historia del cine, para mí. Pero es que creo que eso se puede defender con motivo, con motivos, con argumentos, de manera objetiva. O sea, hablamos de un director al que no se, o sea, no, es que no le ven las influencias. Él es capaz de influenciar, él es capaz de cambiar la publicidad, el videoclip, el diseño escenográfico, incluso la moda, en cierto modo, ¿vale? Sobre todo estoy pensando en la época en la que estuvo con Isabella Rossellini, que era Mm. la gran pareja del momento. Un montón, o sea, él ha sido capaz de influenciar tanto,
desde un punto de vista más superficial, como algo más profundo para algunos cineastas. Sin embargo, las influencias que él tiene, las referencias de las que él ha hablado siempre, como yo que sé, Laura de Otto Preminger, por ejemplo, ¿no? O Billy Wilder, pues, no sé, es David Lynch, David Lynch. Y bueno, en fin. Solo añadir, si me permites, Juanan, lo de Billy Wilder se nota en una cosa, en Gordon Cole de Twin Peaks. Porque Ya, sí, cuando sí, le sí. preguntaban ese nombre de dónde sale, ¿no? Dice, pues tiene que ser del Crepúsculo de los Dioses, de ese momento, ¿no? Donde dicen, buscad a Gordon Cole, que si no recuerdo mal, ni siquiera aparece en la película. Nunca en el Crepúsculo de los Dioses de Billy Wilder, ese tal Gordon Cole nunca llega a aparecer. Claro. Pero el Ay, nombre se le quedó en la mente a David Lynch y placa. Que ya ves tú qué influencia ha cogido un nombre. vale, eso no es influencia en rigor, eso es un pequeño guiño, es una, no sé, como un jueguecito, ¿no? O sea, y hay más, en Twin Peaks hay más cositas de ese punto, ¿no? Sí. De ese tipo, pero eso no es influencia. O No, sea, no. influencia es, no sé, influencia es, pues no sé, que en tu estilo de filmación, que a la hora de planificar tú una secuencia, haya una impronta, ¿no? Profunda de un director previo a ti, Claro. ¿vale? O sea, eso es influencia. O sea, por ejemplo, una influencia, a mí Amenábar ya sabes que no me gusta. No me gusta nada. Alejandro Amenábar no me parece para nada un buen director ni una persona mínimamente interesante. Pero recuerdo haber escuchado a Alejandro Amenábar, y esto le honra, decir en una ocasión en televisión por ejemplo, algo que a él le fascinaba, bueno, por supuesto Steven Spielberg, o sea, Claro, claro. Steven Spielberg al final es uno de los padres del cine moderno, ¿no? Y el gran padre del cine moderno desde el punto de vista del entretenimiento, ¿no? Y entonces decía por ejemplo, que él estaba fascinado con ese traveling Spielbergiano, ligeramente contrapicado hacia el personaje, ¿no? Para generar una determinada emoción, dramatismo, un poco de sorpresa, etcétera, etcétera. Entonces, eso sí va más en consonancia con lo que es una influencia. No solamente un guiño por decir, bueno, es que le voy a poner el nombre de este Claro. personaje que procede de esta peli. Pero que en realidad es que David Lynch es que ni siquiera del surrealismo, y luego si quieres hablamos de eso. Es que es Sí, mentira, su obra no es surrealista. ya. Que de eso si quieres luego podemos mencionar algo. Sí, o sea, cuando quieras. De hecho, habíamos comentado antes que quería contarte una cosa del último episodio de Cowboys de Medianoche y tiene que ver con esto. Así Ah, que vale, cuando adelante. quieras. Pues mira, estuve escuchándome, bueno, ayer el último episodio de Cowboys de Medianoche, que lo escuché un poco con miedo al spoiler porque el titular es de Brutalist. O sea, iban a hablar de una película que está sonando fuerte para los Oscar y tal, y que yo no he visto. Y entonces lo escuché un poco con miedo, pero vamos, que tampoco se puede escuchar. Hablan, diseccionan un poco la peli, pero vamos, que lo puedes escuchar. El caso es que lo que más me interesó fue una parte en la que Garci, porque Garci cumple años el mismo día que David Lynch, que Ujú. fíjate. Y claro, comentaban, porque los Cowboys pues dijeron lo típico, ¿no? De, Garci ha cumplido años, tal, y dice, no, no, Garci ya sabes cómo es, que siempre se quita de él el foco, digamos, y dice, no, no. Siempre. Siempre, siempre. Y dice, Siempre lo hago. David Lynch habría cumplido 79, ahí me parece que era, ¿no? 79. Y entonces comenta Garci, para empezar, Garci es la primera persona después de ti que escucho hablar que digo, vale, sabe de lo que, ¿sabes? O sea, y justamente menciona lo mismo, porque todo el mundo es como que menciona a David Lynch y al instante tiene que mencionar la palabra surrealismo. Es como no puedes decir ni dos películas y ya, sí, sí, el surrealismo. Pues Garci es la segunda persona después de ti que escucho que él lo del surrealismo lo discutiría o lo pondría en duda. Yo Fíjate. no lo discuto, yo no lo discuto, yo niego la existencia del surrealismo en el cine de David Lynch. Ya, O sea, ya. por lo menos de una manera profunda. Tío, no me esperaba esto, no me esperaba, o sea, me encanta lo que me has contado. Eh, Claro, ya sabes que yo sigo Cowboy de Medianoche desde siempre, me falta por escuchar el último. Y, joder, me han dado muchas ganas de claro. escuchar a ver cómo lo justifica Garci, ¿no? Esa posición que es la posición minoritaria, tremendamente minoritaria. Sí, ya te Pero digo, lo podemos explicar un poco. sí, Eh, vale, vamos a ver. Eh, para empezar, el surrealismo es un movimiento,
cultural, artístico, literario de comienzo del comienzo del siglo XX, ¿vale? Mm, Que se enmarca obviamente dentro del contexto de la vanguardia artística e histórica, es decir, el futurismo, el dadaísmo, el expresionismo, etcétera, etcétera. Eh, el surrealismo nace aproximadamente en torno al 1916, mm, ¿vale? En torno a ese año. Y el primer manifiesto surrealista que se escribe, de los dos que se escriben, que escribe André Breton, es en 1924, ¿vale? Entonces, el surrealismo es un movimiento, es un movimiento que engloba una serie de artistas que, influenciados por las teorías del psicoanálisis de Sigmund Freud, entre otras cosas, mm, ¿vale? Digamos que lo que hacen es que tratan de liberar lo que ellos consideran que es el pensamiento real del ser humano, mm, ¿vale? Para liberar ese pensamiento utilizan una serie de técnicas que tienen que ver con la escritura automática, con el automatismo, etcétera, etcétera, y lo que tratan de hacer es tratan de hacer algo así como convocar el subconsciente, mm. ¿vale? Vale. Y también en detrimento de toda consideración moral, estética, ideológica, política, etcétera, ¿vale? El surrealismo, para poder entenderlo, tendríamos que hablar también del dadaísmo, que surge en Suiza de manera, vamos a decir, como paralela, más o menos, Mm, ¿vale? Entonces, si el dadaísmo, los dadaístas eran, para que me entiendan, eran anarquistas, por decirlo de alguna manera, anarquistas, super punky y super destructores, eran super villanos, querían acabar con todo. Los surrealistas, por lo menos, lo que proponen es una solución a los problemas del mundo, por decirlo de alguna manera, entre comillas, lo de problemas del mundo. O sea, unos abogan por destruir, los dadaístas, y los surrealistas, por lo menos, lo que promulgan es una suerte de construcción, pero es una construcción o sea, que se consigue poniendo en cuarentena la dictadura del pensamiento, de la razón. mm. Bien, entonces, hoy día, bueno, hoy día no. O sea, el cine surrealista prácticamente no existe. Ya. Prácticamente no existe. Ni siquiera en la época en la que apareció el surrealismo tuvo una presencia muy grande. Voy a tratar de explicar esto. Los artistas de vanguardia, pintores, escultores, fotógrafos y demás, estaban obsesionados con el concepto de ciudad, con la ciudad moderna, los automóviles, el ferrocarril, todas las novedades tecnológicas, las innovaciones tecnológicas y demás. Y entonces el cine era una de ellas. Entonces sintieron una cierta fascinación por el medio cinematográfico. Pero no podemos decir que ni ellos ni el resto de los vanguardistas vinieran de donde vinieran, los expresionistas, por ejemplo, Mm, o yo qué sé, los futuristas, eh, se acercaran al cine de una manera, digamos, como para quedarse en él. Tontearon con el cine, innovaron a su manera, Hollywood luego cogió y copió todas las innovaciones que habían tenido los vanguardistas, se las apropió Hollywood siempre hace este tipo de cosas, mm, ¿vale? Pero apenas tontearon con el medio, tontearon un poquito, ni siquiera todos los artistas, por supuesto, y se acabó. Entonces, pues tenemos película surrealista de verdad, Un perro andaluz, de claro. Buñuel y Dalí, eso sí que es una película surrealista. ¿Por qué? Porque los presupuestos y las técnicas que utilizaban los surrealistas en cuanto a escritores o en calidad, por ejemplo, de pintores, etcétera, etcétera, o sea, las desarrollan para ese nuevo arte que ha nacido, que es uno de los desarrollos más importantes del siglo XX, que es la invención del cinematógrafo. Bueno, Claro. cinematógrafo en general, como invento de los Lumière, y kinetoscopio y kinetógrafo de Edison y Dixon un poco antes, ¿no? Mm, Entonces, eh, La sangre del poeta, de Jean Cocteau, por ejemplo, se mete dentro de, luego un poco posterior, la obra de Maya Deren, ¿no? Que también esto es como, bueno, sí, o sea, sí, sí, pero no hay mucho más, es que no hay mucho más realmente, ya. ¿vale? Es decir, son películas en las que no hay un argumento, en las que se renuncia a la narración o casi hasta el extremo, ¿vale? A lo mejor en algún caso no hasta el extremo, pero casi, ¿vale? Claro. Pero casi. O sea, la narración no deja de ser, o sea, el argumento, quiero decir, no deja de ser una anécdota, algo anecdótico, ¿vale? Entonces, si tú lees
acerca de qué es el surrealismo, qué clase de procedimiento utilizan a nivel técnico, qué les interesa realmente, etcétera, 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 tú sí o sí tienes que llegar a la conclusión de que David Lynch es de todo menos surrealista, ¿vale? O sea, David Lynch es, y esto lo podría decir él casi con estas mismas palabras, David Lynch era un creador de misterio, un constructor de misterio. Sí. El hecho de que David Lynch se asomara a algunos aspectos del surrealismo no le convierte en surrealista. Si yo voy andando por la calle y veo a un tipo que viste en plan paramilitar, eso no le convierte en militar, Ya. ¿vale? Si yo veo un skinhead que va con sus botas militares, ¿vale? Con una cazadora militar, etcétera, etcétera, es un skinhead, no es un militar, Mm, ¿vale? O sea, Jan Svanmayer, por ejemplo, pertenece al grupo surrealista, y este sí es un artista surrealista, mm, pertenece al grupo surrealista desde 1970, ¿vale? Y la mm. gente que forma parte de un movimiento como este va a charlas, ¿no? Da conferencias, hacen cosas en grupo, o sea, participan de unas dinámicas grupales, ¿vale? Jan Svanmayer hace cine, pero hace también escultura táctil, hace collage, ¿vale? Y participa de todo aquello que uno espera de un movimiento como el surrealismo, ¿vale? Incluso si lo vinculamos al origen del movimiento. No sé si me estoy explicando. Es Sí, decir, en Jan Svanmayer lo que hay es una militancia absoluta. mm, Si escribe, lo hace a la manera surrealista. Si hace cine, lo hace a la manera surrealista. Y así con todo lo que hace, con ya. todo. Pero David Lynch era un lobo solitario, o sea, no tenía escuela, no tenía movimiento. David Lynch era un cineasta intuitivo, que al conocimiento, viniera de donde viniera, desde la intuición. Si yo veo que este movimiento tiene algo que me parece interesante, por ejemplo, del surrealismo, ¿qué? Cierta imaginería, ya está, cierta Mm, imaginería. Luego, por ejemplo, el rollo de ser onírico. Eh, o sea, ponerte onírico en una película en un momento dado no te convierte en surrealista. ya. Si David Lynch fuera surrealista, de Carretera Perdida no podríamos decir nada. De Eraserhead no podríamos decir nada. De Terciopelo Azul tampoco podríamos decir nada porque no entenderíamos nada. Y Claro. sin embargo, David Lynch defendía la idea de que cualquier espectador más instruido o menos instruido entendía mucho mejor de lo que él creía las películas que él hacía. Mm, Pero él era un constructor, un creador de misterio, donde te va colocando piezas que son esenciales para crear una narración, para crear una historia, para desarrollar un argumento, de manera que tú puedes decir, bueno, pues Terciopelo Azul va de un tipo, ¿no? Que va un día caminando por una especie como de solar y demás, y encuentra algo en el suelo, ¿no? Y encuentra una oreja cortada, y entonces la lleva a la policía y se inicia una investigación, y conoce a una chica, ¿no? Que interpreta a Laura Dern, sí. y entonces pues conoce a, digamos, un mundo oscuro que él no sabía que conocía, porque temáticamente Terciopelo Azul va sobre la pérdida de la inocencia, Mm, bla, bla, bla. Si estuviéramos hablando de una obra surrealista, de verdad, ¿de qué va un perro andaluz? ya. A No saber. va de nada, no va de nada. O sea, pero es que ahí está, no es que lo diga yo. O sea, lo dijo Buñuel y lo dijo Dalí. O sea, buscaron imágenes potentes y buscaron crear una especie como de artefacto donde nada tuviera conexión. Otra cosa es que haya elementos que nos recuerdan a uno y a otro, ¿no? Las hormigas de Dalí, Sí. ¿no? El rollo clerical, religioso, cristiano, católico de Buñuel, Mm, pero tú ves un perro andaluz y tú no entiendes nada porque ahí no se está contando ninguna historia. ya. Ya, 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 totalmente. De hecho, a David Lynch a veces le han preguntado, ¿no? De la influencia de Buñuel en tu cine. Y él respondía, no he visto nada de Buñuel. Nada. Cierto, Creo que llegó a decir que un perro andaluz había visto, pero ya está. tardó muchísimo en verla. Sí. Durante muchos años él decía que él no había visto nada de Buñuel. Mm, Incluso él llegaba y decía, o sea, hay entrevistas de él, libros, donde dice, es que yo tengo que reconocer que yo tampoco soy experto en surrealismo ni en pintura surrealista y no es algo a lo que yo le haya, digamos, prestado especial atención. Es que no. Bueno, David Lynch hizo un viaje, ¿vale? A Europa cuando era joven
para hacer para estudiar con un artista vinculado al expresionismo que Mm. se llamaba, al expresionismo alemán pictórico, que se llamaba Oskar Kokoschka, ¿vale? Cuando llegó allí, no le gustó Europa, tío, no le gustó Europa. O sea, David Lynch es más americano que la bandera, o sea, es más estadounidense que la bandera de Estados Unidos. O sea, si Ya. tuviéramos que hacer una especie como de top de los grandes cineastas americanos, David Lynch tendría que estar, o sea, pero de los primeros. ¿En qué sentido David Lynch es americano? Bueno, pues porque te presenta muchos rasgos que tienen que ver con el sueño de vida americano, Mm. porque te presenta elementos, por ejemplo, mira, lo que voy a decir ahora mismo, iba a decir, porque te presenta elementos que tienen que ver con la cultura popular americana. Hostia, pero yo no veo a nadie que diga, David Lynch es un artista pop. ¿Y por Ya. qué no? ¿Por qué no? Porque su obra está plagada de elementos que son absolutamente pop. Mm. ¿Entienden? Sí, Luego, sí. por ejemplo, yo siempre digo, Steven Spielberg, ¿no? Steven Spielberg o Ridley Scott utilizan elementos, ¿vale? Cuyo origen, si tiramos del hilo, nos llevan Ujú. hacia el expresionismo alemán cinematográfico, pero que eso viene de la vanguardia. Mm. Sin embargo, nadie dice, ah, Steven Spielberg, expresionista, porque en Minority Report, porque Ya. en la lista de Schindler, ¿me entiendes? Es que, o sea, vamos a ver, es Sí. que al final es como si a mí me trataran de convencer de que tú, por ejemplo, eres comandante. Dices, mira, Jaime es comandante. Y yo te digo, hostia, ¿de qué ejército? Y dices, no, de ninguno. Bueno, entonces tú a quién arengas cuando vas a la guerra. No, es que yo no voy a la guerra. Bueno, y cuando tus soldados tienen que marchar, desfilar con motivo de una entrega de bandera o de una jura de bandera, no, es que yo no tengo soldados. Entonces, ¿qué clase de comandante Ya. eres? Sí, sí, sí. ¿Sabes? Sí, Entonces, no, o sea, y ya acabo, perdona, no. mientras haya elementos claramente distinguibles que nos llevan hacia una narración, ¿vale? Tú no puedes decir que esa persona hace un arte surrealista. Ya. Otra cosa es que haya momentos, también del expresionismo, por cierto, hay Sí, momentos, porque el Sergés tiene más de expresionismo que de otra cosa. O sea, mm. o sea, David Lynch tiene una formación plástica y pictórica, ¿vale? Entonces él ha mamado mucho de eso. Ujú. Pero una cosa es que recurra a ciertos elementos y que le interese el mundo de los sueños. Otro ejemplo. Pero ¿qué clase de surrealista es una persona que te está diciendo, no, yo mis ideas no proceden de los sueños? Que a mí me interese el mundo de los sueños no significa que mis películas estén hechas con sueños. Eso lo ha dicho David Lynch un montón de veces. Pues vaya mierda de artista surrealista. Bueno, estábamos comentando el tema del surrealismo en el cine de David Lynch, que para Juanan, y yo suscribo sus palabras, al final que tu obra contenga algún elemento que pueda ser de un movimiento, no la convierte pues eso, en una obra surrealista porque puede haber algo de ahí, ¿no? Como hablábamos también del tema de los sueños, ¿no? Que, bueno, que David Lynch muchas veces ha dicho que él no tiene particularmente muchos sueños y que sus pelis no es que sean sueños y bueno, pues estábamos un poco hablando de todas estas cosas, ¿no? Claro, es que al final es como, vamos a ver, que el color negro sea el color predominante dentro de la cultura gótica, no significa que la cultura gótica, ¿no? Tenga el copyright del color negro, Claro. porque el negro también es el color de la noche y es el color de la elegancia, por ejemplo, ¿no? Entonces, al final, o sea, o la acción, una cosa es una peli de acción y otra cosa es una secuencia de acción. O sea, Claro, una comedia puede tener una secuencia de acción y eso no convierte a la película en una película de acción, ¿no? O, por sí, ejemplo, cuando Jesús Palacio, en ese libro tan importante en España en los años 90, cuando publica Goremanía, esa videoguía, ¿no? de cine gore, diferencia entre una cosa es una película que tenga una escena gore, como Grupo Salvaje o como Alien, el octavo pasajero, y otra cosa es Brain Dead, por ejemplo, claro. o Mal Gusto, ¿no? O sea, una película puede contener grado, o sea, perdón, una película puede contener gore en determinado grado, Ujú. ¿vale? Ser una locura o tener una escena gore en un momento dado, como los Monty Python, por ejemplo,
claro. Otra cosa es una peli gore, ¿no? De arriba abajo. Eh, ¿Sabes qué pasa? Que hay muy poca cultura cinematográfica, ¿vale? Hay mucho analfabetismo en materia cinematográfica y en materia artística. Esa es la realidad. Ya. Entonces, cuando tú como espectador, que no has visto muchas cosas, que tú creas que has visto muchas cosas, realmente lo que tú has visto es igual lo podríamos resumirlo porque aquí el lenguaje es muy importante y hay que ser preciso con el lenguaje. Ujú. Hay espectadores que han visto mucho cine, pero puede que lo que hayan visto es mucho cine de más de lo mismo, Claro. ¿vale? Entonces conocen muy bien el cine de acción, entre comillas, lo de conocen bien, porque luego a lo mejor te pones a hacerle preguntas sobre a nivel técnico cómo se solucionan determinadas cosas dentro de lo que sería la planificación de una escena de acción, y como ya no han estudiado cine, están más perdidos que el barco del arroz, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que en el momento en que tú como espectador te enfrentas al visionado de una película en la que el director de manera consciente te está trabajando de manera conceptual, te está queriendo enrarecer todo, está obsesionado con crear un ambiente. ¿Cuántas veces escuchamos a David Lynch diciendo el ambiente es lo más importante, crear un ambiente, para que te puedas sumergir en esa película, ¿no? Para que puedas entrar por completo y para que eso que tú estás viendo solamente exista en ese medio que se llama cine, no puede existir en otro medio. Pero Ya. eso mismo, por ejemplo, lo podemos escuchar de un director muy desconocido, que solamente ha hecho cortometrajes y está hombre muy mayor, que se llama Takashi Ito, que es un cortometrajista que decía, el cine es como una especie como de artefacto mágico que nos permite poder hacer cosas que a nivel de percepción, de movimiento, de ilusión, etcétera, etcétera, solamente puede hacer el cine. La pintura no puede hacerlo, la escultura no puede hacerlo, solamente el cine puede hacerlo. Entonces él hacía, y yo os puse cosas en los talleres que hago siempre de cine artístico, cine experimental, os he puesto cosas de Takashi Ito, pero a lo mejor ahora mismo no lo ubicas, ¿no? Sí, sí, no, no, me Entonces, acuerdo, me acuerdo. ¿te acuerdas? Y estos El vídeos cortometraje de los edificios, por ejemplo, ¿no? Que está. grababa. Sí. Exacto, ¿vale? Que trabaja con Polaroids, que está como muy obsesionado con crear un espacio, ¿no? O con hacer como exploraciones espaciales de Mm. las geometrías que se encuentran, de la arquitectura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, David Lynch es una persona que al final lo que hace es eso, es crea misterio. Y para crear misterio es importante que él no desvele las claves. Por eso él nunca va o nunca, ante la pregunta, ¿qué quiere significar esto? Nunca descifraba nada. O te acababa hablando de otra cosa. Y luego es alguien que también, claro, si tú te consideras un creador de misterio, ¿vale? Y te gusta, yo qué sé, el mundo onírico y te gusta, no sé, ese cine que no te da las cosas mascadas, Mm. ¿vale? Y además eres un artista plástico, pues es lógico que tu obra se vaya haciendo cada vez más abstracta, ¿vale? Yo invito a la gente a que busque un poco cómo era la obra de Mondrian, el pintor Mondrian, el famoso pintor Mondrian, antes de hacer las obras que todo el mundo tiene en la cabeza cuando decimos Mondrian. Es decir, esas obras abstractas hechas con cuadrados, ¿no? Rojo, amarillo, blanco. Pues antes de hacer eso, él hacía pintura figurativa y dibujaba muy bien y pintaba muy bien. Pero a él Mm. lo que le interesaba era la abstracción. Entonces él, por ejemplo, tiene una obra que se llama Muelle y Océano, si no mal recuerdo, que tú lo que estás viendo desde arriba son unas líneas así, una especie como de T, Mm. ¿vale? Línea, simplemente, y al final es una abstracción de lo que es un muelle, el muelle de un puerto, Ya. ¿vale? Recordemos que la abstracción es como una especie como de actividad intelectual, ¿no? Una operación a nivel intelectual que lo que trata de hacer es, o sea, lo que trata es de descomponer las partes que componen un todo para trabajarlas de manera aislada o para trabajar la esencia de ese todo, Ujú. ¿vale? Entonces, es lógico que David Lynch acabe trabajando a nivel abstracto y a nivel conceptual con temas como la oscuridad, la paternidad o la maternidad, ¿no? No sé, la locura, por ejemplo, pero él no te hace un documental sobre la locura. Ya. No, él te crea, no sé, a Fran Boz, por ejemplo, en Mm. Terciopelo Azul, ¿vale? Efectivamente. O te hace Carretera Perdida, ¿no? Con esa famosa fuga psicogénica.
Sí. ¿no? Ese no aguantar ya tu realidad, la realidad que tú mismo has creado, etcétera, etcétera. Entonces, también, o sea, fíjate, hay alguien que trabaja de manera un poco parecida, que a ti y a mí nos encanta. No, dos directores. Dos Dos. directores. Dos me vienen a la cabeza ahora mismo que trabajan de una manera muy similar. A ver, pregunta de examen. ¿Quiénes pueden ser? Nos gustan mucho a los dos. Hemos hablado de Eh, ellos mil veces. a ver, hay uno. Sí. No, dime, dime. No, la pregunta del millón es, ¿quiénes enrarecen? ¿Quiénes enrarecen? De Eh, manera deliberada, consciente y sabiendo muy bien qué es lo que hacen con ello. ¿Quiénes escriben un guión y dicen, ¡puf! Esto es muy literal, esto se entiende demasiado bien. Arranco esta página, esto lo pongo aquí, esto lo pongo acá y crean otra cosa. bueno, Tarantino ¿Tarantino? Otro y que flipa, que hablamos siempre de él. Lars von Trier. No, Eh, discípulo suyo, en cierto modo. ¿El qué? Discípulo suyo, en cierto modo. Eh, mm, Sí, ¿El que iba a decir primero? creo que sí, lo iba a decir. ¿Harmony Corine? Sí, claro, Ah, vale, vale, vale. claro. Mira, hay mucha gente que dice, hay mucha gente que pensando en Pulp Fiction dice, no, claro, la estructura y tal. Vamos a ver, vamos a ver. Esto está explicado por Tarantino. O sea, en Pulp Fiction, o sea, una de las grandes bazas, de los grandes hallazgos que tiene Pulp Fiction es la estructura. Sí, sí, sí. Porque lo que cuenta no es extremadamente interesante desde un punto de vista narrativo. Lo Mm, interesante son los personajes, lo interesante son las situaciones, pero no hay un desarrollo así que tú digas, madre mía, lo que acabo de ver. No, mm, no es eso, no es eso. O sea, la grandeza de Pulp Fiction va por otro lado. Entonces, Tarantino operó de una manera que él explicó en un momento dado y decía, claro, nosotros en España sí que hubo literatura pulp, sí que la hubo, por ejemplo, del oeste, sobre todo del oeste. mm, Pero en América, claro, en América eso estaba a la orden del día. Entonces Tarantino decía, claro, es que tú cogías una novelita pulp, que era literatura de rápido consumo, y tú te sí. ponías a leer y decías, uff, este capítulo es un rollo, me salto. Mm, Entonces avanzo, retrocedo, altero, me voy al final. Eso es lo que estaba buscando Tarantino con Pulp Fiction. Y mm, ahora nos vamos a Harmony Corine. Harmony Corine, cuando hizo la de Gumo, ¿de qué va Gumo? O sea, así, en su premisa más tal. Bueno, Gumo es de niño, ¿eh? la radiografía de una comunidad, de un pueblo de la América Profunda, ¿no? De un barrio residencial de lo que se llama la White Trash, ¿no? Mm, De una ciudad que se llama Xenia, en Ohio. ¿Vale? Bien. ¿Qué es lo que ha pasado con ese pueblo? Que tuvo un tornado, sufrió las devastadoras consecuencias de un tornado. ¿Qué es lo que hizo Harmony Corine? O sea, lo que hacen los grandes artistas. David Lynch, Tarantino, Harmony Corine. mm. Vale, voy a coger el guión, voy a coger la película y voy a presentar la película como si el tornado hubiera pasado por encima de la película. Ya. ¿Se entiende la diferencia? O Sí, sí, sea, sí. o sea, con esas palabras de Harmony Corine, ¿no te parece Gumo más increíble? Hombre, con esas Menos palabras. aleatoria, menos aleatoria. Sí, Harmony Corine es un tipo que, por ejemplo, como Lars von Trier, le encanta la cultura artística del accidente, ¿no? Lo maravilloso que te genera un accidente con la cámara, por ejemplo, un desenfoque no deseado, que luego lo ves y dices, qué maravilla, qué efecto crea este desenfoque, ¿vale? Todo eso le encanta a Harmony Corine, pero eso es deliberado, es decir, que ese tornado que vemos en la peli, que vemos algunas imágenes, la gente como que se ha quedado tocada, la gente que vive en una pobreza tremenda y demás, pues eh, queda todo más perfecto, más redondo, cuando eso lo aplica el guión y lo aplica la película. No, no voy a contar una historia lineal, ¿vale? Donde vemos a estos personajes hacen esto, 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 esto y acaba la película. Introducción, nudo y desenlace. Mm, Estructura dramática clásica, ¿no? Griega, aristotélica, etcétera, etcétera. No, no hace eso. No hace eso. Lo altera, pero es que además la justificación del tornado ya es que es una cosa increíble. Cuando tú ves humo, estás viendo cosas salteada, porque lo que quiere es que tú veas impresiones de ese pueblo. No te voy a contar una historia. A través de una serie de impresiones te voy a mostrar esta fauna de personajes, este pueblo, etcétera, etcétera. mm. O sea, no es casual, y aquí acabo, no es casual que, por ejemplo, no sé si estás de acuerdo conmigo en que cuando llega a Carretera Perdida, David Lynch explota a nivel de abstracción. Hombre, claro. Sí, sí, sí. En Mulholland Drive más,
Y en Y la Empire. Empire, Sí, más. Y sí, sí. cuando hace la tercera temporada de Twin Peaks, ya peta, ya de una forma brutal, en algunos momentos más, en otros no tanto, Mm. ¿vale? Entonces, es lógico, esa evolución es lógica. Sí, 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 completamente. De hecho, por eso también es tan triste, esto lo habíamos hablado, sobre todo cuando vimos esa temporada de Twin Peaks, de imagínate que hiciera ahora otra película, ¿cómo podría ser? Es que ya sería, Ah, qué pena, qué pena, pero bueno. qué pena. Pues es todo muy interesante lo que cuentas. De hecho, justo, claro, he pensado en Tarantino, pero también he pensado en Tarantino, pero luego lo has explicado perfectamente, pero porque es que hace poco, tú lo has dicho por por la forma de narrar y esto, Ujú. pero escuché o sea, leía un tipo en Facebook que decía que no habría Tarantino sin David Lynch, que a mí me parecía un poco exagerado, pero no sé si tú puedes verlo por algún lado y... O sea, porque... No, ya, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con esa afirmación. Pero esto es como lo de, el hombre no viene del mono, el hombre viene del mismo sitio de donde viene el mono. Ese es el matiz. Es que el lenguaje es súper importante, tío. El lenguaje es súper importante, porque queriendo decir blanco dices negro. Ya. No, Tarantino no es consecución de David Lynch. Lo que pasa es que hay una parte del cine de Tarantino a Mm, nivel visual, a nivel, por ejemplo, de diseño escenográfico, a nivel, por ejemplo, de cultura urbana, de tipos de café, donde vemos a los personajes, en Reservoir Dogs, en Pulp Fiction, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que los dos beben de referencias similares, ya. Mm, ¿vale? Que no es lo mismo, no es claro. exactamente lo mismo, pero no es que Tarantino sea una consecución de... A Tarantino no le gustaba David Lynch, Claro, es que él nunca habla mucho de él, pero nunca. De hecho, Tarantino se salió, ¿de cuál era? Corazón Salvaje De Corazón Salvaje. y no le Se gustó salió nada. en No, no, Cannes. espera, espera, no, 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 no. Creo O que era de de Twin Twin Peaks. Peaks, de De Twin Twin Peaks, Peaks. De de Twin Twin Peaks. Peaks. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, bueno, miento. He dicho antes que sobre todo la abstracción empieza en carretera perdida, pero no es cierto. La abstracción en David Lynch empieza de una manera más clara en el largometraje Twin Peaks, Fuego Camina Conmigo. Sí, Ahí sí, es donde, porque digamos que, digamos que en la abstracción ya la explora antes, hay abstracción. claro. En determinado episodio de Twin Peaks, donde él estuvo muy presente, obviamente, no Omar Frost, Mm, también hay abstracción. Pero cuando nosotros vimos Fuego Camina Conmigo, te encuentras un nivel de abstracción que eso fue lo que le produjo tantísimo rechazo a mucha gente. Porque al final es un largometraje donde lo que hace es que te explora elementos de Twin Peaks, pero que tienen que ver con esa parte más oscura, más abstracta, menos mascada. Hay mm. narración, por supuesto, hay una narrativa, sin embargo está todo extremadamente enrarecido, incluso bastante más de lo que ya entonces era Twin Peaks. ¿Vale? Mm. Entonces realmente empieza ahí, también a nivel musical, sonoro, etcétera, etcétera. Como nos hemos equivocado antes y hemos mencionado Corazón Salvaje, sí que tengo el recuerdo porque, claro, lo de Twin Peaks yo lo he leído, la verdad, pero de Corazón Salvaje, por lo de Tarantino que decíamos, pero en Uh -huh. Corazón Salvaje sí que hay un vídeo porque ganó la Palma de Oro David Lynch Ganó la Palma de Oro en Cannes. Sí, y que le abucheaban, ¿te acuerdas? sí. O sea, entonces, Me a lo que acuerdo me acuerdo que viví eso, no estuve en Cannes, obviamente, voy, pero que viví ese momento que me acuerdo de ver los trailers en su momento, el tráiler de Corazón Salvaje, la noticia de que había ganado la Palma de Oro. Sí, sí, sí. también además, ahora que hemos estado hablando de Tarantino, también hay que mencionar que a Pulp Fiction, cuando gana la Palma de Oro, también hay gente o sea, no sé No, si abucheos, pero que dicen cosas. Y que Tarantino le hace la peineta a una. sí. Pero eso es normal, tío, o sea, es normal. O sea, son pelis que luego al final se acaban convirtiendo en iconos de su tiempo, del cine y demás, entonces todo el mundo no... O sea, es que, o sea, hay que tener una cierta visión o una cierta intuición en el sentido positivo como espectador para ver Corazón Salvaje y decir, hostia, aquí hay grandeza, ¿eh? Aquí hay grandeza. Incluso aunque sea David Lynch, porque claro, Terciopelo Azul tiene momentos así como muy oscuros, ¿no? También Mm, él venía de hacer tiempo atrás, digamos, ya de una manera más legítima, ¿no? Para lo que es la industria del cine y demás, El Hombre Elefante. Entonces, que de repente este tipo te haga Corazón Salvaje, ya. que es ultra violenta,
¿no? Que es un locurón con esas referencias constantes al Mago de Oz, que el Sí. Mago de Oz, tenemos que decir que es una especie como de monumento de la Mm, cultura anglosajona intocable, intocable, y que de repente llegue David Lynch y te meta a esa pareja, ¿no? Tan excéntrica, ¿no? De Sailor y Lula, mm, con, pues eso, referencias constantes y demás al Mago de Oz. Esto la gente no lo encajó bien. A la mayor parte bueno, de hecho, hoy día, Corazón Salvaje sigue siendo una película que no es de las favoritas no, no. de la gente que dice ser seguidora de David Lynch, ¿no? Mm. Pues fíjate, en algún momento quiero que me digas tus favoritas de David Lynch, pero antes, si te parece, a raíz de todo este tema de Cannes y de Corazón Salvaje y tal, te iba a preguntar, ¿crees que, bueno, sé un poco la respuesta porque hemos hablado mucho de Lynch, pero ¿crees que su obra ha sido menospreciada en general? Porque Totalmente. tenemos en los 90 Cannes gana la Palma de Oro Corazón Salvaje y esa bucheada, pero luego es verdad que tenemos 2017 el estreno o la premiere de los dos primeros episodios de Twin Peaks y una ovación. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué en un momento la bucheaban y en otro le aplaudían? ¿Qué opinas? Bueno, a ver, para empezar tenemos que decir que eh, la industria del cine, o sea, o sea, vamos a ver, Hollywood es lo máximo. Como siempre explico, Hollywood es esa locomotora, ¿no? De ese tren que siguen todas las cinematografías, Mm, ¿vale? Entonces, la industria se da los premios a sí misma. ya. O sea, eso es así. O sea, de repente aparece un tipo que se llama Christopher Nolan y hay que premiar su trabajo. Él es bueno, claro, yo no voy a decir que no sea, no es santo de mi devoción, pero Christopher Nolan es un buen director de cine, es un petardo, no es la alegría de la huerta, pero es un buen director de cine. Mm, Él está más alineado a lo que es la industria. Entonces vamos a premiarle a él, que mm, además nos da trabajo. Pero David Lynch siempre ha sido una rara avis. sí. David Lynch no era una persona de ir a fiestas. Si David Lynch tenía que hablar de Los Ángeles y de Hollywood, te hablaba del sol maravilloso y de la luz maravillosa que hay en Los Ángeles. Pero Ya. él no iba a fiestas, no se codeaba con nadie. Con las estrellas con las que trabajaba, si lo pensamos, la mayor parte eran estrellas, o buena parte eran estrellas que se habían ido convirtiendo en estrellas al mismo tiempo que él iba ascendiendo en Mm, su carrera. ¿Vale? Laura Dern, al margen de ser hija de quien es, ya. de Bruce Dern, Ya. fue convirtiéndose en estrella gracias a David Lynch también. O sea, que David Lynch gozó de un estatus bastante extraño. Por un lado, una figura prestigiosa, una figura muy influyente, una figura que gusta a mucha gente, también de Hollywood. Sin embargo, Hollywood no se ha querido acercar a él ni con un palo. O sea, es así. O sea, David Lynch podría haber hecho largometraje con las migajas de cualquier estudio. Oye, mira, nos sobra este dinero. Que David Lynch nos haga una peli, ¿vale? ¿Qué es lo que hizo el de CB 2000? Le produjo tres largometrajes, ¿vale? O sea, un tipo que tiene un poder increíble en Francia, que tiene toda una red de cine, etcétera, etcétera, le produjo. ¿Por qué lo hizo? ¿Para ganar dinero? No, para ganar dinero no. Tú no le produces a David Lynch para ganar dinero. Tú Ya. lo haces porque estás buscando tu propio prestigio. O sea, es una labor de mecenazgo. O sea, tú estás produciendo a David Lynch. Sin embargo, ni siquiera eso lo encontró David Lynch demasiado. Con Dino De Laurentiis, porque Dino De Laurentiis y él se hicieron amigos. Ni siquiera Dino De Laurentiis le reprochó nada ni David Lynch a propósito del desastre de Dune, Ya. que es una cosa increíble. Incluso en vez de castigarlo, le premió y le dijo, David, ¿qué es lo que tienes preparado? Te produzco una peli. Este es el presupuesto. Y le hizo y le produjo Terciopelo Azul. Claro. ¿Vale? Entonces, el mundo lo ha hecho muy mal con David Lynch. O sea, pero igual que, por ejemplo, igual que Stephen King no ha ganado el premio Nobel de Literatura. Eso es una vergüenza, tío. Es una vergüenza mundial, tío. Es una vergüenza mundial. Mm, O sea, ¿y todo por qué? Porque lo asociamos al terror. Bueno, pues si no te gusta el terror o consideras que la literatura de terror y el género de terror en su conjunto, me da igual que hablemos de literatura o de cine, es algo menor porque históricamente ha sido algo muy popular, mm, ¿vale? Perfecto. Pero David Lynch, o sea, perdón, Stephen King tiene obras que no tienen nada que ver con el terror.
O claro. sea, y tampoco lo premias por eso. O sea, es una vergüenza, tío. Y David Lynch es que, o sea, es una persona que se podía haber, le podían haber dado, vamos, o sea, podía haber Sí, ganado sí. muchos premios, se lo merecía realmente. Pero claro, ¿a quiénes se le dan los premios? ¿Qué se busca con los premios? Mm, Porque tú piensas que cuando se da un premio estás promocionando a alguien. sí. Y en esa tarea de promocionar a alguien, esa persona la estás convirtiendo en el ojo del huracán. Mm, Y eso va a beneficiar su próximo proyecto. Y eso va a beneficiar al estudio, al primer estudio que le haga una oferta interesante a ese director. Entonces, al final todo es como un juego de poder del que David Lynch estaba fuera porque él no participaba. David Lynch hacía sus muebles en su taller, su espacio del tiempo, pintaba ya. y hacía sus cortometrajes al margen de todo. Sí, también hay que decir que hay grandes cineastas como más en el mainstream, digamos, como por ejemplo Scorsese, tardó muchísimo en ganar su Oscar, se ha llevado solo un Oscar de Claro, director, que fue por Infiltrados, que a mí me gusta, pero no es su mejor película, para nada. Y suena chiste, ¿no? claro, suena chiste, dices, el tío que ha Oscar, hecho Taxi pues, Driver, Puro Salvaje, claro, claro. y se lo dan un poco como de consuelo, de bueno, como no te hemos dado todos los demás que te merecías, te damos este, por una peli que además al final no es que sea un plagio, pero es, coge la peli de Hong Kong, creo, o sea, la peli china, Infernal Affairs, y hace como su versión, la versión para el público americano, un poco. Claro. Y joder, Bueno, yo qué sé, yo nunca olvidaré cuando Apolo 13 ganó el Oscar a la mejor película, ¿no? Ese año. Con eso creo que ya lo decimos todo, ¿no? Y no es ya, que Ron Howard sea un mal director, no es que Apolo 13 sea una basura, no, es que Apolo 13 es una película normalita, pero que va de lo que va, ¿no? La exploración espacial, los astronautas que son los grandes héroes norteamericanos, etcétera, etcétera. Entonces a Hollywood se le ve el plumero, pero desde siempre, solo que en las últimas décadas mucho más aún. claro. ¿Sabes? Entonces, va a llegar un punto donde lo interesante en un cineasta es que no tenga un Oscar. O Ya, sea, el elemento diferenciador va a ser, ahí va, este director no tiene un Oscar. Vamos a prestarle atención a su filmografía. Seguro que es la caña, ¿sabes? Porque Penélope Cruz tiene un Oscar, ya. ¿sabes? Y mucha gente que es, no sé, o sea, es, en fin. Sí, pues bueno, había varias cosas que queríamos hablar en esta charla que lo habíamos comentado antes y uno de ellos era el tema de, bueno, que yo comenté ya mi experiencia en la anterior charla, pero ese gran momento en nuestras vidas que compartimos, digamos, de alguna forma, o sea, fuimos juntos, estuvimos en el mismo sitio cuando vino David Lynch a Madrid. Su, no sé si única visita, pero desde luego su última visita a Madrid, que era, bueno, es la ciudad donde yo vivo y donde estabas tú también en ese momento. Y fue en el Ujú, año 2013, a propósito del Festival de Rizoma, que se hizo una charla sobre meditación trascendental, que ya sabemos que David Lynch está muy unido, estaba muy unido a este tema, ¿no? Y bueno, quería que comentases un poco cómo son tus recuerdos de todo ese momento en el que, bueno, pues pudimos darle la mano al gran hombre, que fue algo muy ujú. impresionante, ¿no? Claro, pues por ejemplo, ahora que has mencionado el tema de la meditación. Cuando yo digo que para mí David Lynch es un maestro, me refiero a cosas que son ya incluso extra cinematográficas, ¿no? Yo hace muchos años probé el método Silva, que es un método, o sea, una forma de meditación, y bueno, más o menos funciona, es una meditación guiada que se hace con un audio, pero yo tenía en la cabeza todo el tiempo que yo quería aprender meditación trascendental. Hacerme un curso, aprender ese tipo de meditación. ¿Por qué? Porque era la que hacía David Lynch. Y porque David Lynch para mí hace una referencia, o sea, David Lynch tenía mucho Mm. de humanista, ¿no? Sus preocupaciones eran globales, ¿no? Como diría Albert Rosenfield en Twin Peaks, ¿no? En ese altercado que tiene con el, Ah, con el ser Truman, ¿no? sí, Entonces, eh, yo aprendí meditación trascendental porque a mí todo lo que David Lynch decía para mí iba a misa. claro. Para mí era una persona que decía y hacía. Y era un ejemplo para muchas cosas. Respecto al encuentro, bueno, fue maravilloso, ¿no? Y estaba pensando antes que tú y yo hemos visto juntos a David Lynch y a Tarantino. O Y a Tarantino, sí, sea, efectivamente. que quedó bueno. Bueno, pues a ver, fue muy emocionante, claro.
recuerdo eso, que yo me compré el libro de Atrapa al Pez Dorado cuando salió, en la primera edición. Recuerdo dónde me lo compré, pero no recuerdo el nombre del sitio. Creo recordar, bueno, no me acuerdo el año exacto en el que salió el libro, No lo sé. pero creo recordar que me lo compré el día que fui a ver Avatar, ¿vale? Ah, Eso debió ser en 2009. Creo que mm. Avatar es de 2009. El libro debe ser también de 2009. Entonces me lo compré en un centro de estos, joder, no me sale el nombre, en un centro de estos que hay cine, que hay tal, que hay una serie de ¿Centro tiendas. comercial? ¿Perdona? ¿Centro comercial? Sí, un centro comercial de estos así como grandecitos de Madrid. ¿Cómo se llama? Tipo el Pues Lorata y demás, este tipo, pero no me acuerdo ahora mismo cuál era. Bueno, yo había quedado con mis primos mm, y creo que fuimos a ver Avatar, si no mal recuerdo. Sí, 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 sí. Y bueno, me lo había comprado y entonces, bueno, pues Rizoma trajo al gran hombre a Madrid, ni más ni menos, donde, bueno, yo había visto también a John Waters, por ejemplo, ya, también. hace nada, ¿no? O sea, un año antes, 2 años, o... Sí, unos cuantos años antes, sí. Y bueno, la cosa es que, claro, era muy emocionante, ¿no? Porque David Lynch iba a hablar de meditación, iba a hablar de creatividad, iba a contar pues algunas de las cosas que en ese momento él iba contando, que muchas de ellas tenían que ver con su libro. Y entonces, claro, yo me llevé el libro para que me lo firmara, ¿no? Tengo por ahí una foto que Mm, salgo yo pues con él y fue muy emocionante y no sé, o sea, fue muy rápido porque, claro, había mucha ah, gente. Entonces, pues tú le dabas el libro a alguien, ¿no? Que se lo abría a David Lynch para facilitarle. Él estaba sentado en una silla, ¿no? Junto a una mesa y entonces pues te firmaba y yo le dije algo así como, gracias David por tanto, o sea, por todo y por tanto, ¿no? Y nos dimos la mano, ¿no? Y entonces lo que a mí me llamó la atención fue que lo hacía con todo el mundo, que no me lo hizo a mí o a ti nada más, sino que lo hacía todo el mundo. Me llamó la atención que, claro, una persona tan espiritual como es muy fácil leer la mente de lo que él estaba pensando en ese momento mm. o de cómo él estaba planteando ese encuentro. Y era la cosa era como unos segundos entre él y tú. Sí, Y total. eso implicaba mirarte fijamente a los ojos, dedicarte una sonrisa y conectar, Mm, ¿vale? Y conectar. No era tanto un momento de hablar porque era rápido, mm. pero a diferencia de otras personas, ¿vale? Por ejemplo, Tim Burton, cuando yo fui a ver a Tim Burton estaba nervioso. O sea, cuando yo vi a Madrid, cuando fue a promocionar la melancólica muerte del chico Ostra, era la época del Sleepy Hollow y demás, Mm, pues lo veía nervioso. John Waters estuvo fantástico, también intercambié unas palabras con él y demás, algo más que con David Lynch. Me mm, firmó la carátula de Lágrima, pero mm. yo lo noté más nervioso, ¿no? Más como que estaba ahí como a mil cosas. Claro, David Lynch es más Es increíble. titán, de alguna manera. John Waters es alguien más de la calle y Sí, David Lynch, Dios en la tierra. exacto. Entonces a Dios hay que darle el libro abierto para que firme y es alguien más espiritual, ese es otro rollo, ¿no? Y Mm, entonces, bueno, pues yo se me quedará marcado ese momento, ese estrecharse la mano, ese mirarte a los ojos, mm. eh, esa gratitud por mi parte y ver cómo él lo recibía y demás. Luego, aparte, claro, aquello de lo que habló fue maravilloso. Me acuerdo que hubo una profesora de instituto que le Sí, hizo una pregunta y le dijo literalmente, David, ¿vendrías mañana a mi instituto a hablar con mi alumno de esto que es tal? Y David Lynch miró a alguien que estaba cerca suya, alguien que tenía que ver con esos la gente. días de David Lynch en Madrid. ¿Tenemos tiempo? Le dijo algo así como todos lo oímos. ¿Tenemos tiempo? ¿Podríamos ir mañana? Y le dijo, sí, mañana voy. Y al día siguiente salió en los medios que David Lynch había ido al instituto. Increíble. Increíble, increíble. ¿Quién te hace eso, tío? ¿Quién Nada. te hace eso? Instituto que a lo mejor estaba Sí, no vete tú sé, a saber. en Alcorcón, en Fuenlabrada, estaba por ahí, creo que era de una ciudad de extrarradio. Mm, Entonces es, pues eso, una persona maravillosa con la que tuvimos la suerte de poder coincidir en ese encuentro y esa parte así más personal, ¿no? sí, 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 no, yo lo
lo contaría como tú, fue ese estrechar la mano, mirarse fijamente a los ojos, que no te lo esperas, porque la gente, lógico, o sea, nos pasa a nosotros también, va rápido, miras un momento y pero ya está, y él te miraba fijamente y notabas, pues lo que tú decías, lo has explicado fenomenal, esa conexión, ¿no? Era como una conexión entre él y tú, y yo desde luego, yo creo que no he sentido nada parecido jamás. O sea, Además, fue fue algo algo místico. Para místico. mí fue algo místico. Cuando yo vi a Tim Burton fue algo terrenal. Cuando Claro. yo vi a Tarantino fue maravilloso. Nos lo Sí, pasamos súper bien en Barcelona. Pero fue algo terrenal también maravilloso. Yo para mí las dos grandes personalidades que yo he visto en mi vida, que más he visto, bueno, conciertos, mucha gente y demás, o sea, que te voy a contar, Tilo Wolf, ¿no? La Cremosa en el claro. Urbi, Sí, sí, sí. pero, pero así a nivel cine fue una cosa, pero eso, espectacular y... Porque, por ejemplo, me quedaré con las ganas de encontrarme con Spielberg, por Ya. ejemplo, me hubiera encantado, me encantaría en algún momento. Peter Eh, Jackson, tal pero, vez. ¿el qué, perdón? Peter Jackson, tal vez. Peter Jackson, claro, yo cuando estuve en Nueva Zelanda, a Peter Jackson lo buscaba con la mirada Ya. constantemente. O sea, sobre todo, pero no solo, cuando estuve en Wellington. Cuando estuve en Wellington, y no solamente en Wellington, mejor me callo, no digo dónde estuve, mejor no digo nada. Pero estuve, por ejemplo, bueno, me refiero así íntimo, a algo así, más delicado, ¿no? O Sí, sea, sí. lo sensible me lo guardo. Pero, por ejemplo, estuve en la península de Miramar, que está en Wellington, que es donde tiene su estudio de cine, donde está Camper Studios, donde está el Museo de Beta, etcétera, etcétera. Mm. Yo lo iba buscando con la mirada. Y de hecho, conocía colaboradores de Peter Jackson, entre ellos un tipo que había ganado 2 Oscars Joder. con Peter Jackson y que trabajaba con él de toda la vida, ¿no? Ya, Entonces, como que me acerqué mucho a él, pero no lo llegué a ver a él, ya. ¿vale? Aunque vi otras cosas que mejor me callo. Bueno, pues como había comentado antes, te quería preguntar en algún momento de la charla por tus obras favoritas de Lynch. Yo comenté las mías en la anterior charla, pero bueno, las volveré a decir ahora. Bueno, las digo rápidamente y me lo quito ya. Para mí, mi top son Cabeza Borradora, Terciopelo Azul, Twin Peaks fue, es un poco trampa decir tantas, pero Twin Peaks Fuego Camina conmigo, Mulholland Drive y la tercera temporada de Twin Peaks. Eso para mí sería, y si hay que añadir un corto, de Grandmother, me parece el mejor. Ujú. Y para mí eso es el top. Y yo sé una que vas a decir, pero el resto a ver si me sorprendes. Pues la verdad es que yo creo que no difiere mucho de lo que has dicho. Tengo que decir que a mí me cuesta, ¿eh? A mí este tipo de ejercicios me cuesta cuando estamos hablando de gente que admiro tanto. Claro, Entonces yo, por ejemplo, me resulta más fácil decir que me dejaría fuera. sí, ¿Vale? Estaría fuera El Hombre Elefante, por ejemplo, pero no porque no me guste, no mm, porque no encuentre valores artísticos y cinematográficos en esa peli, sino porque objetivamente me parece menos personal. Y a mm, mí me gusta el David Lynch más personal y porque tengo que dejar algo fuera. sí, sí, Entonces, como tengo que dejar algo fuera, pues dejo con todo el dolor de mi corazón El Hombre Elefante. mm, También dejaría Dune. Sin embargo, yo creo que sería capaz de cargarme a alguien, ¿no? En una discusión sobre Dune, porque yo alucino con Dune. sí, Alucino con Dune. Dune es una película que yo vi de pequeño en el videoclub. O sea, veía esa carátula así, con ese look así operístico, y mm, yo la alquilé siendo muy niño y yo flipé. A mí Dune me encanta. a mí ¿Vale? también. Con Dune a mí me llama la atención cómo prevalecen más los defectos que las virtudes Mm, para mucha gente que parece que solamente sabe hablar de las batallitas, etcétera, etcétera, y que no entienden un poco las circunstancias que hay detrás, o parece que no entienden las circunstancias que hay detrás de esa peli. A mí me parece una película que está llena de hallazgos visuales, de recursos súper interesantes, y me parece una pedazo de película, mm, pero yo qué sé, una historia verdadera la dejaría también atrás por mm, aquello de... Pero no sé, por ejemplo, mi top, pues Cabeza Borradora. O sea, Cabeza Borradora para mí es una maravilla. mm, Es una película muy extraña, en el sentido de que eh, se percibe muy claramente que fue una película que se coció a fuego lento. Y sí, eso hace que cada encuadre esté tan tremendamente cuidado.
sea, cada encuadre, cada composición parece una pintura. Mm, Es que parece una pintura. Cuando digo que parece una pintura me refiero a que se nota que la persona que hay detrás tiene formación pictórica, pero también a que todos los encuadres están trabajados de manera aislada, ¿vale? Es como que el conjunto se crea un poco luego, en montaje, o sea, como a posteriori, pero se nota ese cuidado que se ha depositado en cada encuadre, ¿no? En cada composición, con cada clave de iluminación, me parece maravillosa. Por cierto, iluminación expresionista, sí, pero es una película de David Lynch. Yo no diría, no, es cine expresionista. No, no, cine expresionista no es. ya. No es cine expresionista. ¿Bebe del cine expresionista? Sí, claro. Sí, eso sí. Mm, A ver, ¿qué más? Terciopelo azul me enloquece. Me no, enloquece. Es el nacimiento del concepto de Lynch Town, ¿no? O sea, no hay sí. Twin Peaks sin Terciopelo azul. Terciopelo azul es el primer Twin Peaks, ¿vale? ¿Qué más? Así que no me deje nada. Twin Peaks, soy muy fan de Twin Peaks, siempre será una de mis series favoritas. Lost y Twin Peaks y Lost. Ujú, Pero, claro, lo que ocurre con Twin Peaks es que está Mark Frost, lo que ocurre ya. Con Twin Peaks es que está el rollo me salgo para hacer Corazón Salvaje, Mm, y se nota cuando hay un episodio que lo dirige David Lynch y cuando no. Al final, Twin Peaks es una serie, todo lo personal que puede ser, teniendo en cuenta que es un trabajo en equipo con un montón de directores, donde a veces la Biblia de la serie falla un poquito, mm, donde Mark Frost, a quien yo, o sea, respeto profundamente, y el propio David Lynch, pero tienen intereses diferentes. Y mm, entonces Mark Frost introdujo una serie de cosas que no son especialmente David Lynch. Entonces, claro, me encantan los episodios de Twin Peaks que dirige David Lynch, pero la tercera temporada de Twin Peaks, eso es, o sea, yo siempre diré que eso está, eso a lo que más se parece es a los experimentos de Nam June Paik, un videoartista pionero del videoarte coreano, mm, que hicieron una serie de experimentos emitidos en televisión, que eran obras artísticas. ujú, ¿Vale? Que combinaban, no sé, filtros, que ahora nos pueden parecer tonterías, pero eran filtros, ¿no? Electrónicos, vídeo analógico, por supuesto. Entonces, eran exploraciones de lo que podía hacer el vídeo como medio artístico. A lo que más se parece es a eso. O sea, Twin Peaks no se parece a nada. ujú. Y desde luego está en mi top. Pero es que también metería Fuego Camina conmigo. Yo soy muy Sí, fan de Fuego Camina claro. conmigo. ¿Qué más? Corazón Salvaje me chifla, pero si tengo que elegir, pues a lo mejor meto Carretera Perdida y Mulholland Drive. Pero con Carretera Perdida me pasa una cosa. Y es que igual me he saturado un poco de Sí. Carretera Perdida. O Mm, sea, la he visto muchísimas, bueno, todas las he visto muchas veces, pero Carretera Perdida, que la vi en el cine en su día, luego la he visto muchas veces, muchas veces. Ha sido sobreanalizada, etcétera, etcétera, quizás mm, la que más. Mulholland Drive es más compleja, ¿no? Esa sí. condición de Mulholland Drive de serie abortada que se acaba convirtiendo en un largometraje es otro elemento que sirve para enrarecer. Maravilloso, maravilloso. No solamente tenemos un director que busca a propósito ese enrarecimiento, ¿vale? Para que ese misterio eh, construido a base de pequeños enigmas, ¿no? No solamente tenemos eso, sino que además esa circunstancia le dio un plus de abstracción, de enrarecimiento a Mulholland Drive que, bueno, García, a quien mencionaste antes por lo de Cowboy de Medianoche, considera que Mulholland Drive es una de las mejores pelis del siglo XXI. Así, tal cual, ¿vale? Yo estoy completamente de acuerdo. Mm. ¿Y qué más? Y Alien Empire también me enloquece. Me parece como... Ese sería así más o menos, pero es que, claro, son casi todas. Ya. A ver, es que es difícil con nuestros cineastas favoritos decir una peli. Es que yo, por ejemplo, con Tarantino, pues sí, diría Pulp Fiction, pero porque le tengo un cariño especial. Fue, no sé si la primera o la segunda que vi de él, pero en verdad mi Kill Bill, o sea, Kill Bill no me parece peor que Pulp Fiction. No, 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 para nada. O Los Odiosos 8, me flipa todo. Entonces, Claro. pues con Lynch es más de lo mismo. Es que, ¿qué dejas fuera? Yo, con Alien Empire lo que me pasa es que cada vez me gusta más, ¿eh? Pero me costó mucho. La primera vez que la vi sentí mucho rechazo, porque era muy rara para mí. O sea, es muy rara, es objetivo decir que es muy rara,
pero es Sí. verdad que hay gente igual que le entra mejor que a otra, ¿no? Y a mí me costó un poco al principio. Pero tras cada visionado, que llevo tres, si no me equivoco, me va gustando un poco más. Y yo creo que seguirá siendo así hasta que igual la mencione también en mi top, pero de momento no estaría. Es la más difícil. De todas las que ha hecho, es la más críptica. Y aquí, si yo decía que en Mulholland Drive el plus a nivel de abstracción y de enrarecimiento es el tema de serie abortada que se convierte en largometraje, en este caso es el proceso creativo de David Lynch con Laura Dern Sí. haciendo la peli, manejando la cámara muchas veces David Lynch directamente, estando prácticamente nadie en el rodaje, salvo él y dos más, Mm, y entonces cocinando poco a poco ese producto final de una manera muy similar a como hizo con Cabeza Borradora, ¿no? sí. Es lo más parecido, o sea, Cabeza Borradora y Island Empire es lo más parecido que tiene David Lynch en ese sentido, a nivel de gestación, ¿no? Pero a mí me parece maravillosa. En cuanto a cortometraje, no sé, igual el de Grandmother es el más redondo, el más complejo, el Mm, más interesante. Es una pasada. Me gustan todos, claro, obviamente. sí. Sí, bueno, yo sobre todo soy fan de esos primeros cortometrajes de antes de Sí. Cabeza Borradora, porque luego es que hizo muchísimos y hay alguno que me resulta más indiferente, ¿sabes? O sea, es Sí, como la serie esta que hizo, no sé si la viste, creo que era directamente para internet, la webserie, ¿no? Dumpland, sí. ¿de acuerdo? Pues es una serie que sí, tiene cosas graciosas y tal, pero en general no es algo que destacaría para nada de su obra. Todo lo que tiene es interesante Sí, porque él es un sí, artista muy personal y tiene esa capacidad o tenía esa capacidad de filtrar parte de su personalidad, rasgos de su personalidad, de dejarse la piel en todo lo que hacía. Pero, por ejemplo, cuando llegó Internet y él creó esa página web de David Lynch, donde ofrecía cortometrajes de manera exclusiva a la gente que pagaba una pequeña cantidad de dinero y demás, esos cortometrajes son, en honor a la verdad, menos interesantes. claro. ¿No? Que tiene este de las hormigas, por ejemplo. Mm, Son cosas que objetivamente son menos interesantes. Lo interesante es pues esa cosa de cómo, por ejemplo, él, en esa búsqueda de una oscuridad, de una negrura, que es la negrura de Caravaggio, si nos vamos al mundo de la pintura, la negrura, la oscuridad en David Lynch es la oscuridad de Caravaggio, no la de Rembrandt. mm, La de Caravaggio es profunda y no tiene información, y la de Rembrandt es una oscuridad terciopelada, ¿vale? Que tiene textura. Tú te acercas a la pintura y esas masas negras tienen granulado, tienen textura, como terciopelo. mm. Entonces llama la atención como ese joven David Lynch dice, no, no, yo voy a pintar las paredes de negro. O sea, voy a pintar las paredes de negro y le voy a pintar las caras de blanco a los personajes porque quiero un contraste brutal. Ya. ¿No? Esa clase de búsqueda, esa manera de experimentar, yo la valoro muchísimo, claro. Entonces, Mm, sus primeros cortometrajes son más interesantes. Se está buscando a sí mismo, está creando su propio lenguaje. mm, Un lenguaje que está creado en base a lo que ve, lo que oye, lo que siente, animales que disecciona, le encanta la ciencia. Su mm. padre es una especie como de perito así, ¿cómo decirlo? Perito, ahí no me sale la palabra, como forestal, ¿vale? Un hombre de ciencia que iba a parques naturales, que hacía estudios sobre la salud de los árboles. Entonces todo eso, todo ese rollo hace que David Lynch se haya acercado al cine de una manera extraña, igual que David Cronenberg a través de la medicina, por ejemplo. Por eso Mm, son tan raros. David Lynch no es el cineasta que se acerca al cine a través del cine, ya. ¿vale? Y eso es lo que lo hace tan interesante. Kiarostami no se acercó al cine a través del cine. Bueno, sí, sí, pero también de la poesía, del diseño gráfico, de la fotografía, ¿vale? Entonces, claro, eso es un plus. O Teo Ángelo Pablo desde la poesía también. Por eso cuando ocurre eso, directamente lo que hay es diferencia. Claro. Es diferencia. Sí, sí, sí. Eso que comentabas, claro, David Lynch, yo vi una entrevista hace tiempo, ¿no? Que le preguntaban, no me acuerdo ya qué peli era, pero el Joker me parece demasiado moderna, pero era algo así, como si le preguntan, ¿qué te parece el Joker? Y no la he visto. ¿Sabes? Sí, me acuerdo de comentarlo Y contigo actuales, ¿eh? ¿eh? Que él no veía pelis actuales Claro. prácticamente. Claro, claro, sí, recuerdo comentarlo contigo y eso, que fue como, pues no me extraña nada porque es que David Lynch no le interesa en general el cine actual, que puede que viese de vez en cuando alguna peli, algo vería, supongo,
pero Es en que general no. él es el típico artista que ve mucho potencial en el medio cinematográfico, pero que no le gusta lo que hacen los demás. O sea, es que es Ya, así, es la realidad. Y que cuando en su casa se sentaba a ver una peli, de manera así como insistente y demás, pues una de Hitchcock, una de John Ford, una mm, de Billy Wilder, lo de siempre, ya sí, está a ti, lo de sí, siempre, pero no se efectivamente. sentaba a ver una película así actual, moderna, así como así. El hombre veía algo que le podía llamar un poco la atención, un poco más, y a veces apoyó alguna propuesta un poco así como novedosa, tal, pero no nada que ver con el perfil de Tarantino, por ejemplo, que Claro. no todo. Mm. Sí, sí, sí. Acabo de caer en, que me había olvidado, mencionaste antes a John Waters y claro, John Waters conoció a David Lynch muy temprano en su carrera. Y me parece interesante que yo creo que fue con Cabeza Borradora ya, ¿no? Que Sí, John Waters ya salió diciendo que le había gustado mucho y tal. Eso también me parece... no recuerdo la anécdota exactamente, pero ahí creo que lo que ocurrió Eh, hasta donde yo recuerdo, lo que ocurrió fue que John Waters fue un personaje clave en el primer David Lynch, Sí, porque sucedió algo así como que, jo, es que no me acuerdo el nombre del tipo, hay un tipo súper conocido que tenía vinculación con el rollo Greenhouse, las artes las salas de arte y ensayo, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo había apoyado Pink Flamingo. claro. ¿Vale? Que es anterior. Recordemos que Cabeza Borradora es del 77, Sí, esto ¿vale? es del 72, ¿no? Pink El Flamingo. 70 y... O 73, no o sé. 73, no me acuerdo ahora mismo. Por ahí anda, ¿vale? Es un poquito anterior, muy poco anterior. Hostia, no me acuerdo del año... No me acuerdo del año exacto de Pink Flamingo ahora Lo mismo. puedo Por ahí. mirar si Y si lo quieres. puedes mirar, sí, así salimos de dudas. Hay que salir siempre de las dudas. Sí, Eh, entonces, se conocieron de jóvenes. Bueno, igual que, por ejemplo, Terence Malick y David Lynch eran compañeros de clase en el vaya. American Film Institute, no sé si lo sabía. O Pues sea, si lo sabía se me había olvidado, y pero Terence Malick, muy amigo, muy amigo. el Muy año amigo. de, perdona, el año de Pink Flamingos es 1972. 70, 72. vale, ok, 72. Vale, entonces el rollo es que este tipo, que no me acuerdo el nombre ahora mismo, se fijó en Cabeza Borradora y dijo, hostia, esto es la caña para Claro. estrenarla, ¿vale? Incluso yo me acuerdo de chaval, de estar no en el instituto, en el colegio, que yo ya escuchaba Bauhaus y Mm, ver a uno de los miembros de Bauhaus, del grupo de música, con una camiseta de Cabeza Borradora. ostras. Ya, o sea, es que se convirtió en una película de culto instantáneo. Pero, pero según recuerdo, es que no me acuerdo muy bien cómo fue la anécdota, pero el rollo fue ese. Como que David Lynch consiguió estrenar Cabeza Borradora en las salas de este tipo, en una sala de este tipo, gracias a que este tipo era buscador de pelis oscuras, extrañas, de culto y demás. Ya había estrenado Pink Flamingo, otra película de culto instantáneo, y entonces, hasta donde recuerdo, John Waters estuvo también ahí como, oye, mira la peli de este tipo que te va a gustar. Sí, hay una foto de los dos de jóvenes dándose la Y, mano y, claro, y, y a David Lynch le han preguntado, ¿no? Si... Es que también me ha venido el recuerdo por lo que decías de que no le gustaba ver cine y tal, porque claro, a él le preguntaron por el cine de John Waters. Igual que John Waters siempre ha reverenciado el cine de David Lynch, David sí. Lynch lo que contestó no fue lo mismo. David Lynch Mm. lo que decía, porque él siempre es muy elegante, es muy inteligente para contestar, y lo que dijo fue lo siguiente de John Waters me ayudó mucho al principio de mi carrera y le estaré eternamente agradecido. Punto. O sea que el Sí. que lea entre líneas ya sabe que... No, porque no es un... Bueno, vamos a ver, David Lynch está obsesionado con las texturas, con los fluidos corporales. Sus películas están llenas de fluidos corporales. Corazón Salvaje está llenísima de fluidos corporales, ¿no? Entonces, sí que hay ciertas cosas. También David Lynch es provocador, Sí. por supuesto. O sea, pues lo hacen todas sus pelis. Entonces, bueno, no creo que no le arranque unas ciertas carcajadas las pelis de John Waters, pero realmente es que los dos son artistas, pero hacen cosas muy diferentes, ¿no? Entonces, Sí, no me claro. imagino tampoco a David Lynch flipando
con el cine de John Waters. Que por cierto, has dicho hombre inteligente, quiero dejar aquí constancia A de ver, algo que me hace mucha gracia. Pauline Kael, ¿la sí, ubica? sí, sí, claro. Habló de David Lynch, le puse el apelativo de genio bobo, Ah, ¿vale? Genio bobo. Y ya. ojito con esto, es que David Lynch, o sea, David Lynch y Peter Greenaway son dos cineastas, dos directores de cine que hacen cine artístico, ¿vale? Y son caras opuestas, ¿vale? Son las dos caras de una misma moneda. Ujú, Peter Greenaway, súper intelectual, súper leído, súper versado, todo el día de exposiciones, todo el día exponiendo, todo el día de museo, todo el día de retrospectiva, ¿vale? David Lynch, todo lo contrario. Las referencias de Peter Greenaway a veces, referencias pictóricas, artísticas, además, a veces son muy evidentes, otras veces son más veladas. A David Lynch no se las encuentra prácticamente. mm, ¿Vale? Entonces, me resulta curioso ese apelativo, porque es que, o sea, volvemos a lo del tema del surrealismo. Es que David Lynch es una persona que tampoco es una persona leída. No lo es una persona que apenas sabe escribir. mm. O sea, tú lees Atrapa el Pedorado y es una persona, o sea, es una persona que sabe escribir de manera muy básica. No Ya, es una ya. persona que calentando la cabeza con el lenguaje, creando un lenguaje más o menos bello, más o menos correcto. No, no, no. A veces tan sencillo que abruma desde un punto de vista negativo. Mm, ¿Vale? David Lynch es conocido también porque, bueno, él estaba obsesionado con el lenguaje, tiene el cortometraje de Alphabet. Y es sí, que era una persona que le costaba mucho hablar y mm, expresarse, se le daba fatal. Eso sí, lo han comentado sus antiguas parejas, por sí. ejemplo. Entonces, Pauline Kael yo creo que acierta cuando dice lo de genio bobo. Genio porque es evidente que lo es. Bobo en el sentido de que es un americano llano, campechano, no es una persona especialmente leída, no es una persona que diga, surrealismo, te voy a hablar del surrealismo. No, al revés, es muy catetillo con ese tipo de cosas. Ya. Y si no es algo que le interese mucho a nivel de arte, no se acerca a él. Todo lo contrario a Peter Greenaway. O sea, no es una persona especialmente versada en Sí. cuestiones intelectuales y artísticas, ¿no? Sí, pero yo también lo decía porque, bueno, yo creo que es evidente viendo su obra que es un tío, eh, mm, o sea, que usa bien los medios que tiene y todo eso, y yo creo que eso denota cierta inteligencia, pero sobre todo lo digo porque a la hora de hablar, aunque puede que también esté un poco esto de dicen que tardó mucho en empezar a hablar y que hablaba poco y todo esto. Supongo que esto también tiene influencia, pero al final él daba respuestas como ningún otro. O sea, y no creo que fuese, será una mezcla, pero no creo que fuese solo el que el tío no era muy hablador, porque tú le ves en ciertas circunstancias, como en sus rodajes, y no se calla. O sea, te quiero decir que también, o sea, el tío tenía conversación y Claro, yo le veo, o sea, como entrevistado, que quiere decir las cosas apropiadas y que no quiere cagarla o no quiere. Es que no se iba de la lengua jamás. Es que no, mira, tanto preguntarle por sus películas es que nunca reveló nada, pero nunca. O sea, eso nunca. también yo, Una persona bajo, de principio. bajo mi punto de Claro, vista, digamos que no existe una sola inteligencia. Existen claro, muchos tipos de inteligencia. David Lynch nos vino a demostrar que existe otro tipo de inteligencia, la inteligencia de David Lynch. ya, Porque nadie puede decir que David Lynch no era inteligente. Lo que mm, quiero decir es que no es una inteligencia normativa. No es sí, lo que consideramos. Por eso, o sea, tú ves a Peter Greenaway hablando, haciéndote unas disertaciones de por qué considera que el cine ha muerto o por qué está obsoleto sentarse a ver en un cine una pantalla de 2 dimensiones en una sala oscura y que eso está muerto y que nadie debería hacer ya más películas de ese tipo, etcétera, 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 y que el cine tiene que ir más allá y, por ejemplo, los directores tienen que explorar con la interactividad, etcétera, etcétera, ¿vale? Y te da mil referencias. mm, Y David Lynch es alguien, es más llano, es una persona sí, llana. sí, sí, es Su cierto. inteligencia, su brillantez está por lo original que es, por la visión que él tiene, no por los libros que ha leído. David Lynch no debía de leer muchos libros, Mm, no debía de leerlo. O sea, David Lynch era un titán a nivel expresivo con la imagen, su pintura es súper interesante también, pero su cine es aún mejor, ¿vale? Pero luego escribiendo, si no es un guión, no es brillante, es mm, llano, llano, o sea, lo que realmente sí, es, o sea, es llano, es muy interesante lo que cuenta, pero la manera en que te lo cuenta es un sí, poco sí, como de casi de adolescente.
Tú mm, empiezas a leer Atrapa el Perdedor y dices, jo, es que esto me recuerda cuando me leí el Código Da Vinci, que salía súper básico escribiendo, es muy básico. Es mm, muy básico. Pero claro, es que hay muchos tipos de inteligencia. Por eso Pauline Kael hablaba de genio bobo. Claro que es un genio. mm, Pero, sin embargo, te está deslumbrando, pero no en el sentido en que lo hace Peter Greenaway. No es una persona que te hace una conferencia y tiene el auditorio allí boquiabierto porque es un erudito, te está hablando de la pintura del siglo tal, luego te salta a tal, luego, ¿sabes? No, es alguien, es muy intuitivo, se acerca a las cosas por intuición y por gusto. En ese sentido se parece mucho a Tim Burton, mm. ¿vale? Tim Burton opera por nostalgia y por intuición. Lo que pasa es que Tim Burton, pues si no tiene un libro que adaptar, si no tiene algo de alguien, no Ya, sabe, porque no tiene tanto talento como la gente le atribuye y ya está. Tiene un talento muy, no sé cómo decirlo, muy limitado. mm, Si no hay un cómic que se llama Batman, no hace Batman. Y ya, eso sigue. Alicia, Charlie la fábrica de chocolate, él se nutre de eso. David Lynch es otro tipo de talento, otro tipo de inteligencia. sí. Pues ahora que mencionas a Tim Burton, solo brevemente decirte que ya he pasado la mitad, sigo leyendo el Cuentos en Sombras y suscribo lo que dijiste de que es un libro en el que te enamoras de Tim Burton perdidamente. Maravilloso. Que le ponen tan bien, o sea, Yo cuando salieron esos dos libros, que los dos son de Glénat, de la misma colección, Claroscuro Americano, el de David Lynch, y Cuentos en Sombra, el de Tim Burton, me los compré en su día, cuando salió cada uno de ellos, comienzos de los 2000, algo así. Creo que es del 2000, el de David Lynch. No me acuerdo cuál salió antes, no me acuerdo, salieron muy seguidos. Llegué a la conclusión, este es el mejor libro de David Lynch que se ha escrito y esto no lo va a superar nadie. Un montón de años después, me he leído prácticamente todo lo que ha salido de David Lynch, lo sigo pensando. Eso no hay quien lo supere. Ese libro ha anulado mi capacidad de, entre comillas, poder disfrutar o poder enriquecer mi visión sobre David Lynch, porque lo que hace Andrés Hispano, el autor, es increíble. O sea, ese es el mejor libro que se ha escrito jamás sobre David Lynch. La única pega, bueno, no pega, la lástima, por decirlo de alguna manera, es que llega, quiero recordar, hasta Carretera Perdida. sí, justo. Porque luego David Lynch hizo... Lo que pasa con este tipo de estudios da pena que no se haga cuando ya la persona ya se ha retirado, ha fallecido, Mm. ¿vale? Suena esto un poco feo, No, pero pero claro, pero imagínate tú si se hiciera una nueva edición y se añadieran esos capítulos que faltan. Y el claro, de Tim Burton, el de Cuentos en Sombra, es una verdadera maravilla. Es el mejor libro que se ha escrito jamás sobre Tim Burton. sí. Lo único, la diferencia es que el de Tim Burton para a tiempo, lo contrario que con David Lynch. O sea, la parte de la obra, ¿Cómo que para tiempo? ¿No te no, o entendió? sea, lo digo un poco de broma porque la última peli que se analiza es Sleepy Hollow, Sleepy Hollow. y luego es cuando ya vienen las peores pelis de Tim Burton. Entonces, que a diferencia del Ah, de, vale. ¿sabes? Que con el Eso de es David Lynch cierto. te quedas con ganas de que te cuenten sobre las pelis últimas porque son muy interesantes y con Tim Burton no es tan así, aunque sí Claro, creo que sería interesante ver la visión del autor. claro. Ahí lo que pasa es que realmente el cine de Tim Burton, a partir del Sleepy Hollow, empeora a paso agigantado. Claro, Entonces, el autor tiene la suerte de que cubre la mejor parte de la filmografía de Tim Burton. Pero claro. aún así, pues, estaría guay que... Pero sí, sí. Sí, pues ya para ir terminando, si te parece, como último, bueno, quería preguntarte que si tú has pensado ahora, tras la gran pérdida, ¿no? Que ha sido la muerte de David Lynch, que qué has pensado hacer, que, pues bueno, yo, por ejemplo, pues como te comenté, pues quiero hacer estas charlas, quiero hacer más, tal vez Mm. según vaya viendo su obra, que ahora me voy al cine Renoir en Madrid a ver Cabeza Borradora, pues tal vez hacer análisis, ¿no? de las pelis, de los cortos. Pero bueno, en definitiva, ahora que se ha muerto David Lynch, ¿qué podemos hacer? Pues ahora, en cierto modo, nos quedamos huérfanos. Es momento de escuchar muchas tonterías, como por ejemplo las que ha dicho Carlos Boyero acerca de David Lynch. Es un cenutrio, Carlos Boyero es un cenutrio, es un garrulo, es un garrulo. Mm, Es una persona que, no sé, es que una persona que se tira toda la vida viendo cine no tiene por qué aprender de cine.
O sea, esa es la realidad. No sé, tu obsesión en la vida, pues el bricolaje. Pero no se tiene por qué dar bien. O sea, no se te tiene por qué dar bien. Te puedes intentarlo. O sea, es que eres un cenutrio. Tienes que. Entonces, pues es momento también ahora de escuchar muchas tonterías, mucha hipocresía, mucho linchiano que ha salido del cascarón ahora, pero Mm, que trata de hacer creer al mundo que lleva viendo a David Lynch toda la vida, mm, ¿vale? No sé, mucha estupidez. Yo creo que el mundo se ha portado bastante mal con David Lynch a nivel artístico. Creo que se ha portado bastante mal. Creo que él se merecía una mayor atención. Tú piensas que David Lynch al cine es como a la pintura Picasso. O sea, es algo así. O sea, es algo muy bestia, muy bestia, muy bestia. Pero muy bestia. Y yo creo que el mundo no ha estado a la altura. No digo todo el mundo, claro, hay gente. Esto es como Harmony Corine, ¿no? Harmony Corine, quienes primero le prestaron atención fueron los adolescentes estadounidenses. O sea, mm, esa medalla es para ellos, ¿eh? O sea, esos chavales de arte urbano, ¿no? Digamos, afines, o sea, afines, ¿no? ¿Cómo decirlo? Entusiastas del arte urbano, gente que viene del mundo del skate, como el propio Harmony Corine y demás. O sea, esa gente vio en Harmony Corine no un director de cine joven que tal, no, vio un genio, vio lo que es realmente un genio. Y hace unos años se le hizo una retrospectiva en el Pompidou de París, ni más ni menos. mm, Entonces, creo que el mundo se ha equivocado con Harmony Corine, salvo ese sector, y mm. unas cuantas voces por ahí dispersas, pero creo que con David Lynch nos hemos equivocado. Eh, yo me quedo con las ganas de hacer algo sustancioso sobre David Lynch. Mm. Eh, no sé si con esta persona que dije al principio voy a hacer ese proyecto o no. Si no, me gustaría hacerlo a lo mejor por mi cuenta, pero mis circunstancias, bueno, tú conoces más o menos mis circunstancias tienen que mejorar, tienen que ser favorables para que pueda hacer algo así, pero a mí me encantaría, Ya, me encantaría. Si crees que tú y yo podríamos hacer algo, a lo mejor en tu canal. O sea, lo bueno de hacer algo en tu canal es que a mí me cuesta menos. O ya. sea, para mí es Sí, más inmediato. mm, Pero desde luego se merece un poco de divulgación, claro, eh, no sé cómo decirlo, certera. Divulgación certera. Basta ya de. Es que además, ¿sabes qué pasa? Que si eres surrealista, cualquier cosa vale. ya, Es que, claro, como eres surrealista, no, no, no. No trates de entender qué es lo que está contando. ¿No ves que es surrealista? Tío, ¿qué ya, mérito tiene entonces ser surrealista? Haces una serie de imágenes bonitas, poderosas y demás, punto, se acabó. ¿De qué va Cabeza Borradora? No va de nada, no es que es surrealista. ¿De qué va Mulholland Drive? No va de nada. Mulholland Drive no va de, por ejemplo, la frustración de un sueño, por ejemplo, no va de la porquería que hay en Hollywood, no va tiene algo como de vender tu alma, ¿no? ¿Hasta qué punto no, de la podredumbre humana, ya. ¿no? O sea, entonces, como es surrealista, todo vale. Entonces yo creo que hace falta, ojalá esto sirva para encontrarnos, no sé, proyectos de divulgación interesantes que pongan un poco el punto sobre la IE, porque vamos, es que esto no Yo, puede. yo ya sabes que mi canal siempre está abierto y cuando quieras, pues bienvenido serás. Y que yo ahora, desde luego, todas mis energías van a estar puestas en todas, bueno, casi todas, porque puede salir de vez en cuando alguna otra cosa, pero puestas en David Lynch. 2025 es el año de David Lynch, ya está. Y, y bueno, además ahora voy a estar viendo sus pelis. Hoy ya te decía antes Cabeza Borradora. Pues cuando quieras comentar alguna de estas pelis, pues yo las voy a estar revisando ahora y quiero verme otra vez Twin Peaks, quiero, yo qué sé, verme los cortometrajes, las series. Hay alguna cosilla por ahí que todavía no he visto, como la serie esta de On the Air, que además Ujú, vi en Facebook que pasaron un enlace, creo que se puede ver gratuitamente todo el mundo. ujú, Así que lo que quieras, cuando quieras y cuando puedas, que sé que no te es ujú, fácil tampoco, pero ujú. pues hacemos algo. O Ojalá, sea, ojalá podamos hacer algo porque lo merece. Yo tengo muchas ganas de ponerle a mi hija obra de David Lynch, pero claro, David Lynch no es fácil para ponérselo, ¿no? O sea, va a cumplir 9 años, mi hija ha visto ya más o menos de todo, mm, pero con David Lynch hay que tener un poco de cuidado porque hay imágenes demasiado potentes y hay que darle mucho contexto, entonces no es el
momento todavía, es casi el momento, porque ya es muy inteligente y Mm, capta las cosas muy bien y, no, y sabe separar muy bien todo, pero claro, es difícil, ¿no? Dices, ¿por dónde empiezo a poner una niña de ya casi 9 años? ¿Por qué David Lynch empiezo? Igual una historia verdadera, la puede sí, ver, es la más el hombre asequible. elefante también la puede ver y se le pueden contar muchas cosas del hombre elefante, Mm, pero... Pero bueno, eso, yo primero salir de este shock inicial, porque yo todavía, no sé, me cuesta creer que ahora vivo en un mundo en el que David Lynch ya no está, ¿no? Está su obra, pero me pasó lo mismo también con Humberto Eco, ¿no? A ya, mí, por ejemplo, me vuela la cabeza cuando pienso que mi hija y Humberto Eco solamente han sido coetáneos 6 días. O ya, sea, mi hija nació 6 días antes de que muriera Humberto Eco. Tú sabes que Humberto Eco para mí es un sí, titán, sí, sí, mi lo sé. filósofo favorito. O sea, mi novela favorita es El nombre de la rosa. Me encantaba y me encanta todo lo que ha hecho ese hombre. Mm, Y entonces es duro esto, pero creo que sí, creo que 2025 tendría que ser el año de David Lynch, ¿no? Y que tendría que haber noticias respecto a David Lynch, pero ya sabemos que todo va muy rápido y no me extrañaría que dentro de unos meses ya ya, nadie esté hablando de David Lynch porque se esté hablando del nuevo giro de la Marvel o la próxima estupidez de X, ¿no? ya. Entonces, en fin. Bueno, nos quedará a nosotros hacer lo que podamos y seguro que hay gente por ahí también Mm. haciendo cosillas, así que nada. Bueno, Juana, pues un placer como siempre tenerte en mi canal, muchas gracias y hasta la próxima. Pues nada, gracias a ti y cuando me quieras invitar para otro momento, pues estaré encantado de pasarme por tu canal. Fenomenal, Juan, cuídate mucho. Venga, chao.